Vamos a continuar y hoy tenemos que comenzar un tema nuevo, ahora sí, lo que corresponde a la cadena transportadora de electrones o simplemente cadena respiratoria de la mitocondria. El tema lo he extractado del libro de teoría y de nuestro libro guía, que es obviamente Bioquímica Ilustrada de Hack. ¿Por qué es importante lo que corresponde a la cadena respiratoria de la mitocondria? Debido a que esta cadena es básicamente la que va a proporcionar la energía suficiente para que las células puedan cumplir su función. Es como una central eléctrica en la que, no sé, puede ser el agua, puede ser el viento, que va a activar cierto tipo de sistemas y como consecuencia vamos a tener la liberación de energía eléctrica. En este caso lo que vamos a tener es la liberación, la generación de ATP, adenosintrifosfato. Esta central eléctrica se desarrolla en la mitocondria, es decir que todas las células que tienen mitocondrias son las que van a ser capaces de liberar energía. Mientras que las células que no tienen mitocondrias, como los eritrocitos, solamente van a obtener energía a través de reacciones anaeróbicas. Una importancia grande que la mitocondria necesita de la presencia del oxígeno. ¿Por qué? Porque como vamos a ver enseguida, el último aceptor de los electrones va a ser justamente el oxígeno. Entonces, estos organismos que son aeróbicos van a ser capaces de captar una mayor cantidad de energía libre. ¿A través de qué? De las mitocondrias, que son las centrales energéticas en las células. Todos, absolutamente todos los metabolitos, en la imagen solamente les he puesto la glucosa, van a ser degradados completamente hasta dióxido de carbono y agua. Cada paso en la cadena transportadora de electrones implica reacciones de oxidorreducción. Y estas reacciones de oxidorreducción van a ser como consecuencia del salto que van a producir los electrones. Electrones que provienen ¿de qué? De coenzimas. Coenzimas que son reducidas y que al ceder electrones se van a oxidar. Nunca nos olvidemos de eso. Cualquier átomo que cede electrones se oxida y el que recibe se reduce. Entonces vamos a tener ahí las reacciones de oxidorreducción. ¿De dónde aparecen los electrones? Ya les he mencionado. De las coenzimas NAD y FAD. ¿Y dónde se genera NAD y FAD? Principalmente en el ciclo de Krebs. Pero también se va a producir NAD y FAD en muchas vías metabólicas. La glucólisis, por ejemplo, me libera NAD y FAD. Entonces, no solamente es el ciclo de Krebs. Y finalmente, ya les había adelantado, desde el NAD o el FAD, no se olviden que cuando tiene hidrógeno es reducido al oxígeno molecular. La última molécula que va a aceptar estos electrones es el oxígeno.
Y si el oxígeno acepta electrones, ¿qué le pasa al oxígeno? Se reduce. Y al reducirse, el oxígeno va a ser capaz de aceptar hidrógenos, por lo tanto va a formar agua. ¿Con qué objetivo? Los electrones van a saltar de una molécula a otra para generar un gradiente electroquímico de protones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener un aumento en la concentración de protones. Y por último, este gradiente electroquímico de protones va a ser capaz de sintetizar ATP a través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa. En este momento posiblemente no me están entendiendo ni a qué me refiero con gradiente electroquímico de protones, ni por qué va a haber, este gradiente va a provocar la síntesis de ATP, pero con calma. Enseguida les voy a explicar a qué se refiere todo esto. ¿Dónde se produce? La cadena transportadora de electrones en la mitocondria. ¿Qué características tiene una mitocondria? ¿Quién me puede decir? Muy bien, está formada por una doble membrana. Características de la membrana externa. Por lo tanto, la membrana externa es, de acuerdo a su permeabilidad, selectiva, pero ¿y la membrana interna? Es impermeable. La membrana interna es impermeable. ¿Qué más con relación a la mitocondria? Tiene su propio ADN, se llama ADN mitocondrial. ¿Sí? ¿Qué más? La membrana interna forma crestas, lo que va a hacer que la membrana interna tenga una longitud mayor, ¿sí? Porque va a formar las crestas mitocondriales. ¿Qué más? Tiene matriz mitocondrial. La membrana interna nos está delimitando un espacio dentro de la mitocondria que se llama matriz mitocondrial. Pero además nos delimita otro espacio. ¿Cuál? Esta pared nos delimita dos espacios. Uno, el curso, y otro, las gradas. Entonces, ¿qué me delimita la membrana mitocondrial interna? La matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, que en este caso ambos espacios son súper importantes. En la cadena transportadora de electrones, tres lugares son importantes: el espacio intermembrana, la matriz mitocondrial y la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué? Porque en la membrana mitocondrial interna está la cadena transportadora de electrones. Entonces, la cadena transportadora de electrones está localizada en la membrana mitocondrial interna. Está formada, aquí tenemos la mitocondria, esta es la membrana mitocondrial externa, es esta. Aquí tenemos la membrana mitocondrial interna con las crestas mitocondriales, y aquí es donde está justamente la cadena transportadora de electrones. Y aquí está la matriz mitocondrial. ¿Cómo es la cadena transportadora de electrones?
La cadena transportadora de electrones está formada por 4 complejos proteicos grandes, 2 moléculas móviles pequeñas. Esa es la estructura de la cadena transportadora de electrones. Entonces, complejos de proteínas grandes y 2 pequeños componentes independientes móviles. Cada uno de estos complejos proteicos se los conoce con los nombres de complejo 1, complejo 2, 3 y 4. Aunque tienen nombres propios. El primer complejo, por ejemplo, se llama NAD-deshidrogenasa. El segundo, succinato deshidrogenasa. El tercero, citocromo C reductasa, y el cuarto, citocromo C oxidasa. Además de estos 4 complejos proteicos, existe un quinto complejo proteico que no forma parte directamente de la cadena transportadora de electrones y que se llama complejo 5. Pero a diferencia de los anteriores, no se lo conoce con el nombre de complejo 5, sino con su nombre propio, que es el complejo ATP sintasa, o simplemente el complejo ATP-asa. Entonces tenemos 5 complejos proteicos grandes. ¿Y cómo se llaman las moléculas pequeñas? Estos pequeños componentes independientes se llaman coenzima Q y citocromo C. Cada paso en la cadena significa reacciones de óxido-reducción desde el NAD hasta el oxígeno. Estos cambios van a provocar cambio en la energía que van a ser capaces de movilizar los protones, los hidrógenos, de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Entonces, esa es la cadena transportadora de electrones. ¿Qué tenemos? Membrana mitocondrial externa, espacio intermembrana, membrana mitocondrial interna con sus crestas mitocondriales, matriz mitocondrial. Y aquí están justamente los 4, 1, 2, 3 y 4 complejos proteicos grandes. 3 de ellos son intermembrana. 1, 3 y 4 atraviesan completamente la membrana, pero el 2 no la atraviesa completamente. Y estas son las moléculas pequeñas móviles. Entonces, este es el complejo 1, NAD-deshidrogenasa. Este es el complejo 2, succinato deshidrogenasa. El complejo 3, citocromo C reductasa. Y el complejo 4, citocromo C oxidasa. Hasta ahí es la cadena transportadora de electrones. Y ligeramente separada de ella, este es el complejo 5, el ATP sintasa. No forma directamente parte de la cadena transportadora de electrones. Es muy importante, pero no forma directamente parte de la cadena. Esta es la coenzima Q y este es el citocromo C. Ya los conocemos. Ahora, ¿cómo funciona la cadena transportadora de electrones? Es lo mismo, un poco más gráfico, más feo, pero sirve para explicar.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo mismo, no está aquí dibujada la membrana mitocondrial externa, que estaría aquí. Este es el espacio intermembrana. La cadena de la mitocondria, que está, la cadena transportadora de electrones, que está en la membrana mitocondrial interna, y esta es la matriz mitocondrial. Entonces, ¿cómo funciona la cadena? La cadena transportadora de electrones va a iniciar con la entrada, más que con la entrada, porque a veces se genera en la mitocondria. Directamente vamos a decir que la cadena transportadora de electrones inicia con NAD o con FAD. Vamos a ver primero con NAD, con la coenzima, el dinucleótido de adenina y nicotinamida. ¿Cómo está este NAD? ¿Reducido u oxidado? Reducido. Siempre que tiene hidrógeno es reducido. NAD hidrógeno reducido. Este NAD va a ceder 2 electrones al complejo 1. Si el NAD cede electrones al complejo 1, ¿qué le pasa? Se oxida. Entonces aquí tengo el NAD que está reducido, cede sus 2 electrones y el NAD se oxida. Listo. Nos vamos a olvidar por ahora del NAD. ¿Sí? Eso es lo único que vamos a hablar del NAD. Ya para ciclo de Krebs, ahí vamos a volver a retomar al NAD. ¿Por qué? Porque del ciclo de Krebs es de donde donde se va a formar el NAD reducido. ¿Y dónde se produce el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Entonces estamos yendo de atrás adelante. ¿Sí? Entonces, el NAD se sintetiza, se libera en el ciclo de Krebs en forma reducida. Pero para que vuelva a funcionar el ciclo de Krebs, necesito NAD oxidado. ¿Dónde se oxida? Aquí. Entonces nos olvidamos ya del NAD y del FAD. ¿Sí? El NAD cede sus electrones y de lo que estaba reducido se oxida. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con el complejo 1? Al aceptar los electrones, ¿qué le va a pasar al complejo 1? Se reduce. El NAD se oxida y el complejo 1 se reduce. Y al reducirse, el complejo 1 se va a modificar estructuralmente y va a abrir un canal. Entonces, la reducción del complejo 1 va a provocar que se abra un canal en el complejo 1. Y por este canal van a pasar 4 protones. ¿De dónde? De la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Está comprendido? ¿Cómo están graficados los protones? Como hidrógenos. Entonces, aquí tenemos. En el complejo 1 se reduce, se abre un canal y estos 4 protones pasan de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Hasta aquí está comprendido? ¿Qué va a suceder ahora? Estos 2 electrones van a ser transferidos a la coenzima Q. Si el complejo 1 cede electrones, ¿qué le va a pasar? Se va a oxidar. Estaba reducido y al ceder se oxida.
Y al oxidarse, el canal se cierra. Ahora, cede los 2 electrones a la coenzima Q. ¿Qué le pasa a la coenzima Q? Se reduce. Pero no hay mayor problema, simplemente se reduce y los transporta. Cede la coenzima Q los 2 electrones al complejo 3. La coenzima Q se oxida y el complejo 3 se reduce. Y al reducirse, ¿qué va a pasar? Lo mismo que el complejo 1. Se abre un canal. ¿Para qué? Para que pasen nuevamente 4 protones. Estos 4 protones llegan aquí. Una vez que han pasado los 4 protones, nuevamente el complejo 3 cede los electrones al citocromo C. Como cede, se oxida y el citocromo C se reduce. Estos 2 electrones, el citocromo C los va a transportar y los va a ceder al complejo 4. El complejo 4 se reduce y se abre un canal, pero solamente pasan 2 protones. ¿Qué pasa con los otros 2? Este complejo 4 es el último complejo de la cadena transportadora de electrones. No pueden quedarse los electrones ahí. ¿Por qué? Porque el canal se va a quedar abierto. Entonces, estos 2 electrones tienen que ser cedidos a alguien. ¿A quién? Al oxígeno. Y el oxígeno se reduce, gana 2 electrones, adopta carga eléctrica negativa. Estos cambios impulsan el transporte de protones, de hidrógenos, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Ahí está. A eso se refiere eso. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Para qué necesito este movimiento de los protones? Lo que habíamos dicho aquí. Para generar un gradiente electroquímico de protones y poder sintetizar ATP a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los protones han salido de la matriz mitocondrial. Todavía no estamos en eso. Bueno, pero vamos a adelantarnos, que me olvidé del FAD. ¿Sí? Entonces, han salido de la matriz mitocondrial y se han ido hacia el espacio intermembrana. ¿Verdad? ¿Cuántos protones? 10. 4 en el complejo 1, 4 en el complejo 2 y 2 en el complejo 4. En el complejo 3, perdón. Y en el complejo 4. Pero son 10 protones por un NAD. Un solo NAD está provocando el movimiento de 10 protones. Si viene otro NAD, va a provocar el movimiento de otros 10 protones. Y vamos a ver que se generan muchos NAD en cada mitocondria. Ok, ¿qué pasa con el FAD? La cadena también puede comenzar con FAD, no solamente con NAD. Pero hay una pequeña diferencia, que el FAD no comienza la cadena en el complejo 1. El FAD comienza la cadena en el complejo 2. Que fíjense, el NAD ni toca el complejo 2, es directamente del 1 a la coenzima Q y de la coenzima Q al complejo 3.
y del 3 al citocromo, del citocromo al 4 y del 4 al oxígeno. ¿Qué pasa cuando la cadena comienza con FAD? Lo mismo, solo que más cortito. El FAD cede sus electrones al complejo 2 y al ceder el FAD se oxida. ¿Dónde se genera el FAD? En la cadena o en el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial. Entonces, FAD reducido se libera en el ciclo de Krebs y para que el ciclo vuelva a generarme más FAD, necesito que el FAD se oxide. ¿Dónde se oxida? Aquí, en la cadena transportadora de electrones. Entonces, también nos olvidamos del FAD. Lo único que hace el FAD es ceder 2 electrones, igual que el NAD. De reducido se oxida. ¿Qué pasa con estos 2 electrones? Producen la reducción del complejo 2. Pero el cambio en la conformación, si bien es capaz de abrirme un canal, este canal no es transmembrana. ¿Por qué? Porque la proteína es más pequeña y no completa toda la membrana. Entonces, por este canal no pueden pasar protones. Del complejo 2 saltan los electrones a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3. Este complejo 3 se reduce y ahora nuevamente se abre el canal. ¿Y pasan cuántos protones? 4. Los mismos 4. Pasan 4 protones. Del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4, el complejo se reduce, se abre el canal y pasan 2. Del complejo 4, como es el último, los electrones pasan al oxígeno y se forma una molécula de agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno se reduce, me libera o adopta una carga eléctrica, como le sobran 2 electrones negativa, 2 negativos, se unen 2 hidrógenos y se forma la molécula de agua. ¿Cuántos protones pasan de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana cuando la cadena inicia con FAD? 6. Solamente 6 protones. Entonces, 4 en el complejo 3 y 2 en el complejo 4. Ahora, regresamos. ¿Por qué es importante que estos protones salgan de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana? Para lograr lo que se conoce como fuerza protón motriz. Este movimiento de los protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana va a provocar 2 cambios. El primero, lógico. Si se mueven hidrógenos, ¿qué cambia? El pH. Lo primero que va a cambiar es el pH. Por cada NAD de aquí, de la matriz mitocondrial, pasan al espacio intermembrana 10 protones. Por cada FAD pasan de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana 6 protones. Entonces vamos a tener un gradiente de concentración de protones que me va a acidificar el espacio intermembrana. Y aquí tenemos un grave problema. ¿Qué problema? Acidosis. Y no tengo reguladores de pH en el espacio intermembrana. No hay fosfato,
no hay bicarbonato, no hay proteínas, no hay hemoglobina. Entonces aquí ya tengo un pequeño gran problema que hay que solucionarlo de alguna forma. 1. Gradiente de concentración de protones, lo que me va a provocar una diferencia de pH. Aquí acidosis y aquí alcalosis. ¿Por qué? Porque hay pérdida de hidrógenos. ¿Verdad? Muy bien. 2. Diferencia eléctrica. Si se van los hidrógenos, hemos dicho que hay que mantener la neutralidad de carga eléctrica. Y los hidrógenos tienen carga eléctrica positiva. Y se están yendo. Y nadie con carga eléctrica negativa está entrando. Entonces tenemos dos problemas. Se ha producido acidosis aquí, alcalosis aquí y además un desequilibrio de cargas eléctricas, ¿sí? Diferencia de carga eléctrica. La membrana va a tener carga eléctrica positiva afuera y va a tener carga eléctrica negativa adentro. Dos problemas que contribuyen a esto. Esta diferencia, este gradiente, se llama fuerza protón motriz. ¿Qué quiere decir motriz? Movimiento. Este cambio en el lugar de los protones va a generar movimiento. Va a generar movimiento. Es como si estos protones fueran, no sé, el viento o el agua que va a generar movimiento en una central eléctrica. Para generar energía en una presa y que los motores se muevan, para generar energía, ¿qué necesito? Agua o aire, si es que es energía eólica. Entonces, eso es lo que estamos logrando al mover los protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Cómo voy a solucionar el problema? Fácil. Estos protones que se han generado van a regresar a la matriz mitocondrial, pero por un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El complejo 5, que es la central eléctrica en realidad. Y al regresar estos protones por el complejo 5, van a provocar el paso de los protones por este complejo. Aquí está más bonito el complejo 5, solo que está al revés. Fíjense, aquí está el complejo 5. Entonces, tiene una región que es esta medio cuadrada, transmembrana, y tiene esta otra, que es la región efectora, que es medio redondita, que está en la matriz mitocondrial. Entonces, aquí está dada la vuelta. Tenemos la región cuadrada, intermembrana, y aquí está esta redondita que parece una mandarina en la matriz mitocondrial. Entonces, aquí está la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial interna. Y esta es la matriz. Este es el complejo 5. ¿Qué es lo que va a provocar este complejo 5? Primero, el complejo 5 está formado por dos regiones efectoras, que es la región F0 y la región F1. Esta región F0 es la que está embebida en la membrana y esta región F1 es la región catalítica. Es la región que va a liberar el ATP. Antes de continuar, simplemente el indicarles que en toda la literatura, hablan de región F0
y de región F1. Yo le he cambiado de nombre, ¿sí? Yo le he cambiado de nombre a la F0 y les voy a explicar por qué. Yo la llamo FO, que lo único que he hecho ha sido, en vez de que sea 0, para mí es O. ¿Por qué? Porque esta región F0 tiene afinidad por un fármaco, por un antibiótico. Y de esa forma yo me acuerdo de qué antibiótico es. Se llama oligomicina. Entonces, si me acuerdo de F0, nada que ver con la oligomicina. En cambio, si es FO, ese ratito me acuerdo, oligomicina. ¿Sí? O sea, no es que le he cambiado de nombre, simplemente que el 0, incluso a veces cuando queremos introducir un código en un celular, no sé, ¿sí? No sabemos si es O o es 0. Entonces, eso es lo único que he hecho. En vez de 0, O. Es la región F, ¿sí? Incluso el sistema ABO o AB0. ¿Sí? Bueno, entonces, eso. Esta región, esta fracción FO, es una fracción móvil. ¿Cómo se va a mover? Estos protones que están en el espacio intermembrana, al pasar por el complejo 5, por la región FO del complejo 5, van a provocar movimiento. Los protones producen movimiento de rotación del complejo 5. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una serie de proteínas. Tengo una proteína A, una proteína B y una proteína C. Entonces, el ingreso de los protones va a provocar un movimiento de esta proteína C. Y la proteína C va a empezar a rotar, como si fuera una bobina. Entonces, esta comienza a rotar. Y esta transmisión del movimiento rotatorio va a provocar cambios estructurales, conformacionales en la proteína B. Esta cabecita es como una mandarina. ¿Qué tiene la mandarina? Gajitos. Entonces está formada por 6 gajos. 6 gajos que están aquí. Nosotros hemos cortado así la mandarina transversalmente y esto es lo que vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gajos tiene esto. He cortado por aquí. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Y va a provocar, entonces, la entrada de protones por la región FO provoca un movimiento de rotación, movimiento rotatorio. Y este movimiento rotatorio es el que va a permitir cambios conformacionales en la región F1 que van a provocar la liberación del ATP. ¿Qué cambios vamos a tener? Vamos a tener un estado O, que se llama abierto, ¿sí? Open, de ahí vienen, siempre son del inglés. Entonces, un estado abierto O, en el que el ADP y el fosfato inorgánico entran aquí, se unen. Entonces ingresa, cualquiera de ellos puede ser, ¿sí? Y el fosfato, aquí está el ADP más el fosfato inorgánico, ingresa. Un estado suelto en el que hay justamente estos cambios en la región F1 que van a provocar la liberación del ATP.
Entonces, finalmente, el ATP es liberado. ¿Cuántos ATPs se generan? ¿De quién depende que se liberen los ATPs? Del movimiento del complejo 5. ¿Quién produce el movimiento del complejo 5? Los protones que están en el espacio intermembrana. ¿Cuántos protones me libera el NAD? 10. ¿Cuántos el FAD? 6. Bueno, ¿quién me libera más protones? El NAD. Por cada NAD que entra a la cadena transportadora de electrones, se generan 3 ATPs. ¿Por qué? Porque tengo más protones. Entonces hacen que el complejo rote más. Por cada FAD que entra a la cadena transportadora de electrones, solamente se generan 2 protones. ¿Comprendido? Anótense bien cuántos protones se generan. ¿Por qué? Porque ahora en todos los metabolismos vamos a terminar con energía. ¿Qué cantidad de ATPs se genera? Control respiratorio para el jueves. Aquí está porque cuando hacemos ejercicio físico respiramos más rápido. ¿Por qué comenzamos a hiperventilar?